O sea, con la cámara ya graba zarpado, graba en 360, graba para adelante, para atrás, y además tiene un micrófono. Vos te pones encima, tiene supresión de ruido normativo. Para entrevistas, esa cosa, graba solo la voz. Y además tiene un enchufe por si querés poner un corbatero. Yo tengo un micrófono corbatero. Acá enchufo y afuera están. Los condensers encima son. Eh, Tengo doble. y otra cosa, puede monitorear incluso. Porque la cámara tiene también un enchufe que es para micrófono. ¿Qué está diciendo? Estoy configurando la cámara. Bueno. ¿Y para qué? Para una conferencia, pero después ¿Con anulo la quién? cámara. Y que tengo una conferencia. Para. Encima agarró esta cámara y no la otra. Mira este Zoom. Me está pidiendo. ¿Vos estás para la conferencia? No, estoy por entrar nomás, sala ¿Pero virtual. de quién? De un grupo. ¿Pero de qué? Eso por algo no me está diciendo entonces. Grupo secreto. ¿Pero de qué? Este grupo. A ver, acá está. Conocimiento, ¿cuál? Este que está. Red Cruz habla. Un grupo de... Esta es la Red Cruz habla argentina. Después tengo la Red Cruz habla internacional. Esta es la internacional. Ahí está entrando en la Argentina. Te va a empezar. Ahí no el micrófono. Ahora van a empezar a hablar. ¿Y te van? No, y si no puedo hablar, si estamos dos, no podemos montar en la conferencia. Y después mira, está grabando, después mira la grabación. Bueno, Bueno, Germán Germán parece parece ser ser que que no se no puede se puede contactar. contactar. Así que Así que vamos a vamos a comenzar. comenzar. Bueno, Bueno, pongo en pongo en pantalla pantalla el el texto, texto, los los silencio silencio y y comenzamos. comenzamos. El El título, como título, están como están leyendo, leyendo, es es la la búsqueda búsqueda espiritual. espiritual. Y Y dice dice que que buscar buscar es una es una necesidad necesidad casi casi instintiva instintiva o o automática en el automática ser en el ser humano. humano. Buscamos Buscamos satisfacer en satisfacer primer en primer lugar lugar nuestras nuestras necesidades necesidades vitales o vitales o básicas. básicas. Buscamos cuando Buscamos hemos cuando hemos perdido perdido algo o algo nos o nos sentimos sentimos perdidos en perdidos algún en algún lugar. lugar. Pero Pero curiosamente curiosamente también también buscamos a buscamos a veces sin veces sin saber cuál saber es cuál el es el objeto objeto último último de nuestra de nuestra búsqueda. búsqueda. Buscar tiene que Buscar ver tiene que con ver con explorar, explorar, investigar, investigar, descubrir, descubrir, observar, observar, caminar, caminar, viajar, viajar, emprender, emprender, orientarse, orientarse, atreverse, atreverse, arriesgarse, arriesgarse, etc. etcétera. Sea como Sea como fuere, fuere, estará estará claro que claro que buscar de buscar de forma forma consciente o consciente o inconsciente es inconsciente es siempre la siempre la expresión de una expresión de una carencia. carencia. Cuando Cuando buscamos, buscamos, lo lo hacemos porque hacemos porque disponemos de lo disponemos de lo siguiente: siguiente: una una carencia, carencia, decimos, o decimos, o necesidad necesidad importante, importante, vacío vacío interior, interior, una una esperanza de esperanza de encontrar lo encontrar lo buscado, buscado, anhelo anhelo interior, interior, una luz una que nos luz que nos guía en guía ese en ese camino de camino de búsqueda, búsqueda, conciencia, conciencia, una una orientación orientación inteligente, inteligente, poder del poder del pensamiento, pensamiento, y un y un motor de motor de búsqueda que nos búsqueda que nos impulsa, impulsa, deseo, deseo, voluntad. voluntad. Si nos Si nos fijamos a fijamos nuestro a nuestro alrededor, todo alrededor, está en todo está en movimiento: las movimiento: las cosas, los cosas, los animales, las animales, las personas, personas, los los astros, las astros, las galaxias. galaxias. Todos ellos Todos ellos recorren su recorren su camino, su camino, su particular particular trayectoria, su trayectoria, su propia propia órbita. órbita. Decimos que la Decimos que la búsqueda búsqueda espiritual es la espiritual es la consecuencia de una consecuencia de una falta de falta de unión unión directa directa con la con la fuente fuente original, original, la la causa causa primera, primera, lo que lo que designamos designamos habitualmente con la habitualmente con la palabra palabra Dios Dios o o espíritu. espíritu. Sabemos que el Sabemos que el principal principal atributo que nos atributo que nos define como define como humanos nos humanos viene nos viene dado por dado tener por un tener un cierto grado cierto de grado de conciencia, conciencia,
Nuestra Nuestra dignidad dignidad humana humana depende depende totalmente de totalmente ello. de ello. Y en Y esto en nos esto nos distinguimos de los distinguimos de los otros otros reinos reinos naturales. naturales. Por lo Por tanto, lo esta tanto, esta conciencia es el conciencia es el bien más bien más preciado, preciado, la la herramienta más herramienta más potente que potente que podemos podemos disponer disponer para para nuestro nuestro transitar por la transitar por la vida. vida. Ser Ser consciente consciente es en su es, en su sentido más sentido más sencillo, sencillo, es es darse darse cuenta, cuenta, es es percibir percibir nuestro nuestro entorno con entorno sus con sus distintas distintas situaciones situaciones vitales, vitales, o a las o a las cosas, o a las cosas, o a las personas, e personas, e incluso a uno incluso a uno mismo, mismo, más más allá de la allá de la libre libre apariencia. apariencia. Es una Es una especie de especie de comprensión comprensión profunda que profunda que nace del nace del crisol de crisol de nuestras nuestras experiencias experiencias vitales vitales y que a y su que a su vez vez nos nos sirve para sirve poder para poder afrontar afrontar nuestra nuestra relación relación o o interacción interacción con todo con lo que todo nos lo que nos rodea rodea y con y con nosotros nosotros mismos. mismos. Nuestra Nuestra conciencia se conciencia se apoya o se apoya o se asienta asienta principalmente sobre principalmente el sobre el trípode trípode el el pensamiento, la pensamiento, la voluntad voluntad y el y el deseo. deseo. El El pensamiento y la pensamiento y la voluntad, cuya voluntad, sede cuya sede principal está en principal la está en la cabeza, cabeza, determinan, en determinan, primer en primer lugar, lugar, la la comprensión de lo comprensión que de hay lo que que hay hacer que ante hacer cada ante cada cosa cosa y, en y en segundo segundo lugar, el lugar el impulso para impulso para realizarla. realizarla. El El deseo o deseo o anhelo como anhelo como sede sede principal, principal, con con sede sede principal en el principal en el corazón, corazón, está está o o debería debería estar estar al al servicio del servicio del pensamiento y la pensamiento y la voluntad, voluntad, de tal de tal forma que se forma que se comporte como un comporte como un sistema sistema magnético magnético que que atrae atrae aquello que está aquello en que está en consonancia con lo que consonancia se con lo que se pretende, pretende, rechaza lo rechaza que lo no que no está está y se y se mantiene mantiene neutro neutro frente a lo frente que a lo le que le es es indiferente. indiferente. Actualmente, Actualmente, nuestro nuestro triángulo de triángulo de fuego fuego no es no es precisamente un precisamente un triángulo triángulo equilátero, equilátero, ya que hay ya un que hay un claro claro predominio de predominio de nuestros nuestros deseos, deseos, deseos que a deseos su que a vez su están vez están determinados por determinados por nuestros nuestros instintos. instintos. Nuestra conciencia, que es la luz en el camino, depende principalmente de nuestro deseo y anhelo más profundo, el motor en el camino. Y como estos a su vez están determinados por nuestros instintos, se transforman en lastre en el camino. Pues bien, es en base a todo esto como construimos nuestras vidas, tanto a nivel individual como colectivo, civilizaciones. Según nuestro grado de conciencia, desplegamos un comportamiento de vida característico que nos hace ser de una determinada forma. Y no hay nada mejor para conocer a alguien que observar atentamente sus obras. Si fuésemos capaces de respondernos con sinceridad a la pregunta ¿cómo es el mundo y la vida en nuestra época?, veríamos con claridad cómo es o cómo está la humanidad en estos momentos. Por otra parte, nuestra vida es una constante sucesión de crisis e intercrisis, de momentos de actividad y reposo, de momentos más o menos frenéticos alternados con otros de mayor calma, que nos hacen avanzar en nuestro particular camino. Ahora bien, es algo muy lógico y natural en el caminante que en el transcurso de su caminar pueda llegar el momento en que despierte, se haga consciente de que está sobre el camino de la vida y por tanto que llegue a cuestionarse al menos ¿a dónde voy? Probablemente toda su vida empiece a tomar un nuevo rumbo que le lleve a alcanzar un nuevo y distinto estado de ser al que tenía anteriormente. Ya nada volverá a ser como antes, ya no se conformará fácilmente con las cosas superficiales y banales, y seguramente le surgirá un progresivo y profundo anhelo por descubrir, investigar, explorar, cuestionarlo todo. E incluso es posible que ya no va a poder tolerar la mentira, el engaño, lo aparente, lo falso, la hipocresía, etc. Y este importantísimo acontecimiento psicológico, punto de inflexión vital, representa un nuevo nacimiento en la vida. No siempre plenamente consciente, como ocurre con todos los nacimientos, entendiéndose el nacimiento de un buscador de la verdad o buscador espiritual. Los buscadores tienen en común una inquietud interior que difícilmente les deja tranquilos, que les impide acomodarse total o definitivamente en la vida corriente y que les obliga a indagar, casi sin descanso. Clásicamente a un buscador de la verdad
Se lo consideraba el filósofo, un amante de Sofía, la sabiduría, que busca la verdad de las cosas por encima de todo y de todos, de forma incondicional y por una irresistible necesidad interior. Implica, como decíamos, haber alcanzado un estado de conciencia muy particular. En algunos casos esto nace como un claro punto de inflexión, como fruto de las múltiples experiencias de la trayectoria vital. En otros no es algo que se muestre tan evidente, o incluso puede que sea el despertar en un determinado momento de la vida de un impulso inconsciente del fondo desde su memoria primigenia. No se puede definir al buscador prototipo, ya que esta sed de saber puede manifestarse en cada uno de ellos en innumerables grados y formas, incluso contradictorias entre sí. También esas manifestaciones de búsqueda pueden variar enormemente según el lugar o la época. Transcribimos ahora algunos párrafos extraídos de libros del señor Jan van Reichenborch que contienen la idea del prerrecuerdo. Van Reichenborch dice: al buscador de la luz, predestinado e interiormente inquieto, se le puede reconocer como tal si se siente turbado por el impulso espiritual del recuerdo, que es un lazo primario subconsciente con un país de luz perdido, el recuerdo de una filiación perdida. Ese estado provoca un interés irreprimible por el mundo esotérico y despierta la búsqueda apasionada de un estado original perdido en la noche de los tiempos. Tan pronto como el impulso espiritual del prerrecuerdo, que es la débil proyección del ser celeste en el ser inferior, haya sido inflamado y le impulse, nunca más tendrá reposo. Ya no podrá resistirse a él ni un segundo. Entonces se orientará en busca de sabiduría, fuerza y belleza. Y en otra parte, expresa que el éxito del proceso del Renacimiento en el que se basa toda la filosofía de la Rosacruz moderna depende del cambio fundamental y del hecho de que en la conciencia del hombre esté todavía presente algo del recuerdo de su posesión espiritual original. Semejante posesión predispone al hombre a la búsqueda irresistible del lado escondido de las cosas. Este pre-recuerdo hace que el hombre desee abarcar el porqué, el para qué y el a través de qué de todas las cosas. Desarrolla un poder dinámico que, más que tarde, cuando el camino es percibido, permite la superación de infinidad de obstáculos. ¿De dónde podría surgir el impulso de búsqueda de la verdad, sino de la verdad misma? ¿No es ella la única que podría capacitarnos para tal empresa? Los grandes sabios de todas las épocas y lugares siempre han orientado al candidato hacia el centro de su propio ser, donde mora la verdad misma, donde está el núcleo espiritual del ser. En el corazón está el verdadero punto de comienzo de todo verdadero despliegue de la dimensión espiritual del hombre. Y esto mismo viene a decirnos Platón en su visión del alma y la teoría de la reminiscencia. En sus diálogos de juventud encontramos a un Sócrates Platón preocupado por definir la arete como virtud en el sentido de excelencia humana, en todo sentido. En los siguientes diálogos, que marcan la llamada etapa de madurez, que se inicia tras su vuelta del viaje a Sicilia, donde habría entrado en contacto con las comunidades pitagóricas, aparecen los conceptos de alma. Ambas son citadas por primera vez en el diálogo del Menón. En el Menón, Platón, por voz de Sócrates, consigue que se acepte la inmortalidad del alma, la cual habría vivido muchas vidas, tanto en el más allá como en la tierra, por lo que habría visto y conocido todo lo que existe en ambos mundos. De ahí se deduce que al conocer, como el descubrir, no es más que recuerdo o reminiscencia. El alma
Al reconocer un objeto puede remontarse al resto, ya que existiría una clara relación entre la parte y el todo. Sorprendido por la argumentación de Sócrates, Menón le pide una demostración de todo lo dicho. Sócrates accede iniciando una conversación con el esclavo de Menón, hombre no instruido. Y mediante el consabido sistema de preguntas y respuestas, Sócrates ayuda a su oyente a encontrar por sí mismo la verdad que surge de su propio espíritu en lo referente a varios problemas de geometría y matemáticas sumamente difíciles, incluso para un hombre cultivado. Tras haber defendido la teoría de que conocer es rememorar, el conocimiento aparece abocado a la propia naturaleza del individuo, de la que necesariamente ha de partir, pues tanto Platón como Sócrates pensaba que todo saber era interior, al contrario que los sofistas, que lo consideraban como algo transferible entre maestro y alumno. Resumiendo, la búsqueda espiritual, decimos entonces, es la consecuencia de una falta de unión directa con la fuente original, la causa primera, lo que designamos habitualmente con la palabra Dios o a veces espíritu. Por otra parte, disponemos de un cierto grado de conciencia que nos ayuda a transitar por el camino de la vida y es nuestra luz en el camino. Poseemos un triángulo de fuego que dista mucho de ser equilátero, en donde predominan nuestros deseos, determinados a su vez generalmente Una de por las nuestros cosas que suele... instintos. Nuestro mundo y nuestra vida, tanto individual como colectivamente, es el resultado directo de nuestra forma de ver las cosas y de actuar. El deseo es la expresión de una carencia. La voluntad nos impulsa a buscar para satisfacer una necesidad. Nuestra carencia fundamental surge de nuestra separación de la vida espiritual. Y en el fondo toda búsqueda aproxima al espíritu. Habitualmente no nos damos cuenta de que somos peregrinos en el camino de la vida y por tanto andamos por andar sin cuestionarnos siquiera hacia dónde nos dirigimos. Y todo cambia, en caso contrario, naciendo el buscador de la verdad. Ser un buscador de la verdad, en el sentido clásico, es ser un filósofo en el verdadero sentido de la palabra, amante incondicional de la sabiduría por necesidad interior. Recuerdo, es la débil proyección del ser celeste en el ser inferior. La verdad, la luz, el espíritu, mora como un núcleo latente en el centro de nuestro ser, coincidiendo con nuestro corazón físico. La reminiscencia platónica. Conocer de verdad es fruto del despertar del núcleo espiritual, del despliegue del alma inmortal que recuerda o rememora el mundo de las ideas originales, ex ducere. Y los sofistas enseñan otra cosa, que conocer es el fruto de la transmisión de información del maestro al alumno, educare. Hasta aquí llegamos, quedan unos textos para reflexionar que cuando reciban el texto pueden en forma personal reflexionar acerca de ellos. Bueno. Bueno, creo que todos nosotros podemos reconocernos como una raza que goza y sufre
un estado de ser que no puede vivir en calma sin resolver lo que considera trascendente en su vida, antes de su vida, la que conoce y después de la vida que va a conocer. Creo que a todos nos ocurre que nunca encontramos la respuesta final que nos conforma, porque en realidad esa respuesta no está en el mundo de la forma, no está en el mundo en el cual, sino que lo que alcanzamos son aproximaciones que nos dejan, que nos sorprenden a veces y que nos alcanza, hasta que al corto tiempo por ahí no nos alcanza. Y nos sirve la santa compañía de quienes piensan como nosotros, y nos agrupamos y tratamos de alcanzar cotas superiores, y a veces nos sale y a veces no, y buscamos otras herramientas como lo que implica despertar ese receptor, ese percibidor de los elementos sutiles que, como siempre compartimos en nuestra charla, sentimos que son los responsables de lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos viendo algo y estamos intuyendo algo. Y entonces empezamos como a percibir que hay un elemento que no nos enseñaron a usar, que es esa intuición, que digamos que está nutrida, no sabemos muy bien por qué, pero que empieza a ser una herramienta más cierta, o nos deja como más convencidos cuando expresa algo que parece una verdad, o una aproximación a la verdad. Y bueno, esta es nuestra vida, y lo que nos ha tocado, y hemos asumido que nos ha tocado, y hasta cierto punto potenciamos que sea así. Por eso estamos acá hoy. Si no, lo consideraríamos como una pérdida de tiempo. Y sabemos que este texto de hoy es un texto sencillo, que ya hemos compartido, pero queríamos que en un formato un poco más explícito lo pudieran leer junto con nosotros y después lo puedan profundizar un poco y encontrarse en alguna de las partes del texto, ¿no? No es un texto de grandes revelaciones, sí es un texto de revelaciones para nosotros mismos, porque reafirma y confirma algunas cosas que nos suceden, ¿no? Tratando de que nos sucedan la menor cantidad de cosas y que podamos liderar la mayor cantidad de cosas. Y me Hola dejan seguir. Guillermo, Ah, bien, un valiente que te hablo del más allá. ¿Cómo estás? Perdón que no se me puede ver. ¿Cómo estás? Y buenas tardes a Bien, muy todos. bien. Ya buenas noches. ¿Quién es que Sí, la habla? verdad. Hola Elsa. Marisa. Ah, Marisa, acá Marisa. Ah, estoy. Marisa. Pones el cursor y te aparece el nombre. Ahí Ah, está. Qué ah, alegría cierto, yo verla. te veo, Marisa. Bien. Tu foto. Bueno, me encantó. Sí, es un texto que lo venimos trabajando, es algo que se habló, como dijo Guillermo, ¿no?
pero es muy lindo saberlo porque primero reafirma una gran alegría para todos. Quiere decir que si estamos acá, algo de todo esto ya se despertó en nosotros, ¿no? Una necesidad, un deseo de conocer. Y fíjate que no es un deseo, podemos decir, que proviene de nuestra mente natural o un deseo completamente humano, es un deseo del alma, por lo que se deja ver en el texto, ¿no? Un deseo del alma, no es algo humano de nuestro estado actual de ser, es un deseo de volver a aquello que hemos perdido y que obviamente también al bajar a estos planos más inferiores, se nos va poniendo velos, ¿no? Los famosos velos de la diosa Isis, que no nos permiten ver ese más allá, pero cierto conocimiento, cierta sabiduría está esperando, está latente ahí para desplegarse. Vos fijate que la educación, y acá, bueno, yo como soy profe de historia y todo, en la educación también se trata de llenar ese vacío, ¿no? Transferir un conocimiento de un sujeto a veces a un alumno que es considerado como un objeto, ¿no? Al cual yo le tengo que depositar un saber que yo ya tengo. Acá no podemos decir nada de eso, porque es un saber latente que viene a partir de la intuición, no es un proceso mental como hablamos en otras charlas, y que se va comprendiendo a medida que transitamos el camino y que probablemente no los podamos ver al 100% en este plano porque justamente es el plano de la ilusión, de las formas. Entonces quizás, como dice Guillermo, hay aproximaciones, pero a medida que transitamos el camino vamos sintiendo una evolución, eso se va percibiendo, hay un cambio alquímico como ya hemos visto en otros textos que hemos dialogado, así que se empieza a palpitar eso, porque yo siempre lo tomo como una unidad, ¿no? Hay muchos textos que hablan de la separación de este plano con el plano superior, pero yo considero también que estamos interceptados por esa energía divina también. Todo forma parte de una unidad. Este mundo imperfecto tiene un porqué, porque acá Claro. es la materia prima para desarrollar esa alma diamante. Entonces es importante también, por más que sea ilusorio, por más que sea imperfecto, es importante porque a partir de acá trabajamos el hombre celeste, esa estrella que se tiene que generar. Así que quería agregar eso, quería decir que me pareció muy interesante la relación con la educación y cómo en la vida material ese vacío se llena con cosas terrenales y no con lo que es lo más necesario, que es la vida espiritual. Pero también me gustaría que sea más tomarlo como una unión. Este plano es ilusorio, pero nos permite acercarnos a lo que es perfecto. Entonces tampoco lo podemos subestimar demasiado. Es mi opinión personal. Pero me encantó todo lo que leí y por supuesto el cariño que ustedes lo dicen. Me encanta, gracias. Muchas gracias. Sí, yo, como estuve algunas veces y otras no, me perdí lo que ustedes han ido recibiendo, ¿no? Tal vez lo que les diga sea algo repetido, pero me gusta hilar un poco cómo llegamos a este plano. Ustedes saben que hubo una gran evolución desde las chispas de espíritu hasta llegar a este plano, que era el plano material, el plano de la materia, que no era el destino final de ese famoso hombre celeste, era nada más el lugar donde iba a aprender a manejarse con la materia densa. Ahora, a lo largo de la evolución de este periodo, que era el periodo de la Tierra, hubo un momento en que crucial para ese hombre, o para esa entidad, o como lo quieran llamar, que adquiere conciencia. Y al adquirir conciencia se produce en parte de esa, digamos, de esa evolución, un entenderse independiente e individual. Y hubo
toda una cantidad de esos seres que, al creerse independiente, individual, se empezaron a manejar por sí mismos y desconectan con el espíritu. Desconectan con el espíritu, con el plan, con todo lo que estaba preparado para que se vaya dando. Y llegan a la conclusión de que esto es lo único que hay y es el destino final del hombre. Por eso todo lo que hace es para mejorar todo lo que hay en esta tierra, ¿no? Pero se aferra a esta tierra. Ya olvidó cómo era, ya olvidó para dónde iba. Y ahí está el punto crucial. Ahora, eso somos todos nosotros. Todos tenemos igualmente, originalmente, ese átomo chispa que viene con todo programado con todo lo que es el plan, pero que está dormido, eso lo sabemos. Por eso no se le puede, digamos, hablar a quien no quiere escuchar, porque algunos no están preparados, no entienden, no quieren, no les interesa, pero los que sí están preparados, los que tienen ese átomo más vibrante, más maduro, más experiencias de vida, como le quieran llamar, comienzan a inquietarse, ¿no? Alguna vez se preguntan si esto es todo realmente, o es un paso, ¿no? Y ahí comienza la búsqueda. Algunos comienzan de muy chicos, porque sí, porque por experiencias vienen más maduros de otras vidas. Otros comienzan al fin de su vida y hacen algo nomás, pero no importa. Digamos, lo importante es el despertar, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de la Biblia que dice el Señor: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? De este conocimiento. El conocimiento espiritual, del conocimiento del camino, del plan. Entonces, digamos, nos es dado, como decía Marisa, una posibilidad en esta tierra para que evolucionemos, y nosotros pasamos toda la encarnación en otra cosa, totalmente distraídos o qué sé yo, tratando de ser felices, entre comillas, ¿no? De tener, en fin, de poseer, de lo que a ustedes más les guste. Y bueno, y se pasa la vida, muchos creyendo que después de la muerte vamos a comenzar la evolución. Que no es así, porque en realidad para la evolución que tenemos que hacer, también como decía Marisa, tenemos dado este cuerpo que viene preparado, que ha sido incorporado por un microcosmos, que tiene esa chispa de espíritu, ¿no? Después de la muerte no va a pasar nada, si no hicimos algo en esta tierra. Pero tampoco se puede forzar. El que está listo, y el que no, no. Por eso digo, hacer proselitismo no tiene sentido. Dar el mensaje para lo que quieran escuchar, sí. Porque a algunos se les empiezan a responder las preguntas, ¿no? Y como decía la charla, ya nada es igual. Toda esa visión de la realidad cambia. Uno vuelve a replantear toda la vida en función de esa nueva visión. Ese microcosmos, esa chispa, no sé, uno vuelve a repensar todo. Y de alguna forma ahí comienza el camino. A lo mejor ya lo vieron 1000 veces, pero bueno, yo no lo sabía. Pero igual, yo creo que también Marisa dio una llave, es decir, no todo no es educare y no educere, y no es educere y no educare. Es decir, a la reminiscencia uno la tiene que activar también recibiendo. Cuando Sócrates toma al esclavo, Anito creo que se llamaba, Anito, toma al esclavo y empieza a hacerle preguntas, las preguntas lo educan. Y el esfuerzo conjunto hace que el esclavo saque de su campo de respiración
su historia personal y la del universo, y pueda unir lo que está recibiendo con la reminiscencia, ¿no? Por eso es que es de gran valor la vida que tenemos, también lo decía Elsa, la vida que nos toca transitar es de gran valor, porque por un lado tiene fuertes mensajes que nos permiten despertar, y ese mismo mensaje nos permite el reconocimiento, ¿no? Es decir, por un lado está el despertar, pero por otro lado, ¿qué hago con ese despertar? Es decir, las palabras desde ya que nos complican, pero la realidad es que la posibilidad de tener una preiluminación significa que los mensajes los recibo y los interpreto y alcanzo un discernimiento que me permite conectar con el mensaje que está a mi alrededor. Y para eso y ese es el proceso de Dussere. Pero en realidad también necesito recibir un mensaje directo que diga, estás equivocado. Alguien tiene que de alguna manera, con todo amor, mostrarme que, que no es por aquí, sino que es por allí, ¿no? Y Y yo también me creo que parecía... perdón, creí que habías Dale, terminado. dale. No, yo decía que cuando uno comienza a despertar, lo primero que busca es gente como uno. O sea, gente que esté despertando también. Y empieza a ver lo importante que es pertenecer a un grupo, a un campo de radiación, ¿no? Porque el campo está latente. Pero en general, solos, solitos, no llegamos lejos. Lo importante es trabajar en comunidad, trabajar en red, espejarse unos a otros, aprender unos de otros, ¿no? Siempre trabajar con otros despierta y acelera el proceso más que estar, digamos, aislado totalmente. No, era solamente para apoyar lo que estábamos diciendo. Hay una magia que nos rodea en este mundo material, que es como la magia de la vida, ¿no? Y es como el kindergarten, ¿no? La posibilidad de vincularse con el aspecto mágico de la vida es la que me va a permitir conectarme con la magia que tiene eh, el plan, el descenso de la llamada, pero es muy difícil conectarme con los mundos con los supramundos, si realmente yo no puedo conectar con el mundo cotidiano y encontrarle el aditamento, el ingrediente que significa el alimento para mi espíritu con minúscula. Es decir, nosotros cuando decimos del espíritu de las aves, no es el espíritu en manifestación, es el espíritu de las aves, ¿no? Y hay aves que están como más centradas en el espíritu de las aves y otras no, y lo mismo les pasa a los seres humanos. Entonces, la posibilidad de generar la alquimia de la que uno tantas veces habla implica encontrar una magia de conexión con la magia que mueve este universo, ¿no? Es decir, el otro día alguien quería mensurarlo y hablaba de 1.600 millones de galaxias con 1.600 millones de estrellas cada galaxia. Ya los números, es decir, son importantes para describir eh, qué no somos nosotros y qué puede llegar a ser esta manifestación, ¿no? Y no digo el responsable, lo responsable de esta manifestación es de un tamaño inconmensurable, o sea, indescriptible para nosotros. Pero, como decimos muchas veces, la maravilla está en nosotros, la magia está en nosotros. Solamente tenemos que reconocerla en lo cotidiano como un primer eslabón, como un primer escalón, para conectar con este mundo sutil que se nos ofrece, pero que es tan difícil con el ruido en el cual vivimos, eh, conectar con él. Es decir, estamos transfundidos
por radiaciones de todo tipo, y tenemos bien en claro las astrológicas, por ejemplo. Es decir, astrológicamente sabemos que tal signo tiene alguna característica, y bueno, vemos que ahí hay fuerzas que vemos personificadas en personas, pero eso es como un principio muy, muy pequeño. Nos tiene que mostrar que existe la astrofísica, es decir, la característica personal planetaria de cada, digamos, entidad que maneja un planeta, que está haciendo algo por nosotros. No es casualidad que pertenezcamos a un sistema, a un sistema solar con determinada cantidad de planetas que tienen las diferentes características, y todo es una unidad ayudadora de las humanidades de cada uno de los planetas. Las veamos o no las veamos. Es como abrirse, es intentar abrirse en un espacio de silencio, a veces que hay que construir, a algo que yo puedo recibir no con los 5 sentidos, ¿no? Sino con sentidos que están expectantes para ser activados. Y son palabras, la verdad que no ayuda mucho, pero está bueno que sepamos que hay un universo ofreciéndose a nosotros, y que solamente nos tenemos que poner en escucha. Acá Furay está planteando una pregunta que dice así: ¿cuál es la seguridad de que todos provenimos de la unidad? Me cuesta creer que el límite de la percepción humana sea pensar en la unidad. ¿Por qué debemos pensar que en los mundos superiores los objetos se unifican en vez de diversificarse? Yo creo que no, que se diversifican. Claro. Que al principio era la unidad, pero esa unidad se diversificó, porque si no, no habría todo lo que hay, hubo una creación. Pero además acá veo el límite de la percepción humana. Es verdad, la percepción humana es limitada, porque es limitada la conciencia del yo. Por eso, lo más importante en un camino es la apertura de la conciencia. Yo debo lograr cambiar mi conciencia, solo una conciencia más lúcida, una conciencia del alma, o como cada uno quiera llamarle, nos va a permitir ver otra realidad. Es verdad, la conciencia humana es muy limitada, pero esa es la conciencia del yo, la conciencia de la personalidad. Y nosotros trabajamos para la creación de una nueva conciencia, que sería un poco como la evolución de la conciencia del niño, que cuando se hace adulto ya no tiene esa conciencia de niño, ¿no? Ha ido evolucionando y puede entender la realidad y su mundo de otra forma. Muchas de las cosas que decimos son misterios, y no la puede descifrar la mente humana. Es otro el camino para llegar a los misterios. No sé si, Furay, si te contesté algo con esto o... Les leo tratando de contestar, digamos, complementar lo que dice Elsa, un pequeño texto. Dice, los tres procesos básicos que subyacen a todo desarrollo son 3, dice, ¿no? La formación de un equilibrio, en segundo lugar, la ruptura del equilibrio, y en tercer lugar, la formación de un nuevo equilibrio más complejo. Y ese es el proceso de la vida. Una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces, expresa este texto que las fuerzas motrices de ese triple proceso son 2 leyes divinas.
que rigen todo el cosmos. En primer lugar, la unidad divina. Y en segundo lugar, el poder divino de la creación. La unidad divina la llamamos Dios o Tao, y el poder divino de la creación lo llamamos Logos. Y aquí, Furay, está, me parece, la respuesta. Dice, la unidad perfecta está solo en Tao, en el Dios incognoscible. En la unidad perfecta no hay diferencia, ni diferenciación. Solo existe lo no revelado. Pero ¿qué ocurre? Sin un principio creativo que altere la unidad del Tao, no hay creación. Esa unidad, recuerda que estamos hablando de unidad divina, poder divino de creación, esa unidad debe romperse mediante la separación y la diferenciación. Y la cosmología que nosotros adherimos dice que la primera diferenciación es el Logos, que se manifiesta como Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo. Y después lo que hemos compartido algunas veces hablando de que el Padre, Madre se manifiesta como una idea, el Hijo se manifiesta como la sabiduría y el amor para poner en marcha esa idea, el Espíritu Santo se manifiesta como inteligencia activa. Y, bueno, después sigue el texto, pero el concepto es que el universo está expresado, proviene de una idea que es única, y que no tiene diferenciación porque es una sola. Entonces, todo el universo está teñido de unidad. Pero para que ese universo evolucione, tiene que romperse esa unidad con una creación que produzca un desequilibrio. Y la función, entendemos nosotros, de ese desequilibrio son los 3.700 trillones de años de lo que habla la Vedanta. Pareciera que ellos han mensurado que para restablecer el equilibrio, el nuevo equilibrio, se necesitan 3.700, que son las 7 rondas y toda la película de las 7 rondas expresada en años terrestres. Entonces tenemos un equilibrio que es un elemento, el Tao, el Dios inmanifestado, como una unidad y en forma estable. En determinado momento, ya les hemos dicho que los momentos no existen, pero para nosotros tenemos que construirlo a partir de algo que podamos entender, en determinado momento esa unidad que vive, por llamamos a decir, vive en un universo inmutable, decide manifestarse. Y del universo inmutable sale un proyecto que llamamos idea, que se manifiesta en un nuevo universo que esta vez es mutable, porque en él se hace una evolución y un desarrollo, gracias a una diferenciación. Entonces, el universo está teñido de unidad, pero trabaja mediante la diferenciación, hasta encontrar un nuevo equilibrio que vamos a llamar unidad. Conclusión, aunque nos cueste 3.700 trillones de años, estamos mediante la diferenciación buscando la unidad. Acá Marisa nos escribe algo también, dice unidad y diversidad. Ambas cosas pueden coexistir al mismo tiempo, como por ejemplo las células de nuestro cuerpo están diferenciadas, pero funcionan en conjunto. Y esto me hacía recordar, por ejemplo, la gota de agua, que tiene conciencia de gota de agua, y en el momento que se une al océano, adquiere también la conciencia del océano. Tiene conciencia de gota de agua y de océano. O sea, todo el tiempo la unidad y la diversidad están trabajando, ¿no? Y aquí, que abrí mi chat y leo la pregunta de Furay, ¿y cuál es la seguridad
no hay seguridad de nada. No existe certeza. Por lo menos yo no la tengo. Y creo que no existe la seguridad, porque la seguridad implica un conocimiento de todo lo que sucede. Fíjense que, y ahora me acuerdo de otro concepto de diferenciación, tomando solamente creo que lo hemos compartido ya esto, tomando solamente el cosmos solar en el cual vivimos, se dice que en el momento de la caída, del cual Elsa lo explicaba una parte, en el momento de la caída, eh, como Dios no abandona la obra de sus manos, existen rezagados y adelantados. Entonces el Sol se fragmenta en unidades para que las diferentes olas de vida que han estado con diversos niveles de caída, que no son caída, no es caída, es alejamiento de la idea principal, puedan vivir en unidad con su mismo estado vibratorio. Y viven en unidad en cada uno de los planetas en un estado vibratorio determinado. Nuestro estado vibratorio es denso, que es el más denso, vaya la expresión, de la expresión, y entonces en el planeta Tierra nos ven. Pareciera que en otros planetas no sucede lo mismo, pero ya ahí nos metemos en hipótesis que no conocemos. Pero se produce una diferenciación, pero siempre volviendo a la unidad. Es decir, en el planeta Tierra va a vivir una humanidad que alcanzó un estado de vibración tal que no soportaba la intensidad sol natural y sol espiritual, pero no fue perdida. Entonces se encuentra en una unidad que llamamos planeta Tierra, que nosotros llamamos planeta Tierra, para hacer un proceso evolutivo desde donde está. A veces cuando quiero abarcar con mi mente mucho más de lo que mi mente puede, ¿no? Es tal el gasto energético que uno llega a quedarse dormido y no llega, no puede llegar porque no hay por ahí, ¿no? Entonces digo, hay que trabajarse de alguna forma. Por eso es importante que alguna vez uno pudiera dejar de buscar y encuentre un lugar, que no lo encuentra muchas veces de primera vez, pero también sería una pena que uno pasara buscando toda la vida y nunca encontrara nada, porque la cosa no es únicamente filosofar, la cosa es trabajar sobre uno mismo, ¿no? Producir ese cambio fundamental y esa transmutación que la escuela propone. Es trabajo. Y para eso, claro, se nos pasa la encarnación si seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y adquirimos montones de conocimientos, no los conocemos todo, pero todo está en nuestra mente. No hay cambio en nosotros, no hay cambio de conciencia, no hay cambio evolutivo, no vamos más allá. Y al morir, todo eso se disuelve de todas formas. Todo lo que fue intelectual, no queda nada de eso. Por eso que después de la muerte, si no hicimos algo, no nos perdimos esta vida.
A ver, Fulay, ¿qué pusiste? Sí, lo estoy leyendo, es un poco largo. Desde el principio, bueno, lo voy a verbalizar. Durante el principio de la creación, los seres y los objetos nunca fueron uno. Yo me refiero a por qué no dudamos de la unidad divina. Yo dudo de todo. Como la eterna duda. En el libro La distorsión, Lao Tzu duda de que el Tao sea el principio unitario. Contestando Marisa, nuestro cuerpo de hecho se diversifica mientras más avanza su desarrollo humano e inclusive antes de su concepción la vida proviene de otras complejidades, los padres. Las células no funcionan en conjunto, más de la mitad de sus tipos funcionan a su voluntad y trabajan individualmente. La unidad y la diversificación no tienen por qué estar relacionados totalmente. Puede ser, como vos decís por ahí, pero puede ser que no sea. Pero además creo que estamos diciendo lo mismo. Yo creo, como Marisa, que si mis células no se ponen de acuerdo, mi dedo no va a terminar de crecer, mi dedo índice, y puede llegar a tener 1 metro de largo. Pero en algún momento las células dicen, hemos llegado al fin del dedo índice de Guillermo, no vale la pena alargarlo más. Ahí hay un proceso de unidad entre las células. Dicen, la mano es así. ¿Qué les dice a las células que no tienen una célula capataz que le va diciendo desde afuera de la mano qué tienen que hacer? Ellas saben lo que tienen que hacer. En determinado momento, su inteligencia, que no es una inteligencia cerebral, dice, hemos terminado el dedo, hemos terminado la uña. Y paran. Acá él pone, las células no funcionan en conjunto, más de la mitad. Ay, bueno, se me corrió. Puede ser también. Funcionan a su voluntad, pero yo digo, imagínense un bote con remeros y cada uno funciona a su voluntad. O sea, no quieren en conjunto. No van para ningún lado. La verdad que no van para ningún lado. La idea es realmente no funcionar de cualquier forma. Bueno. Y está bien que duden, hay que dudar, porque si no dudamos, realmente, como decía Guillermo antes, se establece una pasividad que no nos permite ir adelante. Siempre tiene que aparecer la crisis, que rompa con ese statu quo, digamos, para que nos molestemos, para que indaguemos, para que busquemos, para que volvamos a formar el equilibrio, pero no para dormir, para que otra vez eso vuelva a romperse y podamos seguir trabajando. Si no, no habría evolución realmente. Bueno, yo creo que les voy a proponer que utilicemos el chat lo menos posible, porque esto de leer un chat para los demás me complica las cosas. Vamos a tener que hacer el esfuerzo porque se nos ralentiza nuestra excelsa conversación. Bueno, podemos pensarlo o repensarlo. Claro, yo creo, perdón, otra vez, me acordé de algo, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo donde, claro, la dualidad forma parte de esta creación, ¿no? El bien y el mal, la luz y la oscuridad, pero en realidad, ¿existe la oscuridad o es falta de la luz? En realidad nosotros percibimos una dualidad, pero es una única unidad que se manifiesta en un estado o en otro. Recordemos, no sé, el Kybalión, por ejemplo, que habla del estado de vibración. Por ejemplo, el calor y el frío sería una única cosa, la temperatura. A mayor grado
calor sentimos, ¿no? A menor grado, frío. Me parece que nuestra forma de percibir acá tiene que ver justamente con esa oposición, pero justamente estas charlas y todo nos invita a ver qué hay detrás de esa aparente dualidad, ¿no es cierto? Es como las pirámides que tienen en su base 4 lados y terminan en la punta, terminan en una unidad. Yo me acuerdo siempre de eso, ¿no? Nos invita a pensar en eso, esta aparente diversidad o dualidad en que nuestra mente trabaja. ¿Es así o en realidad es una única unidad que se manifiesta en diferentes formas o en diferentes polos? Tal como dice ese librito tan lindo del Kybalión que habla de las 7 leyes que rigen este plano, ¿no? Y bueno, lo de arriba también, pero más este plano material o cómo percibimos estas cosas. Nada más eso quería agregar, pero está bueno, como dice Elsa, que dudemos y que nos replanteemos las cosas. Está buenísimo, de eso se trata. De eso se trata, tal cual. De eso se trata. Sí, Lilian. Yo pensaba que, yo siempre voy por el mismo lado, ¿no? Yo pensaba, si hay ejercicios para, qué sé yo, alcanzar un peso adecuado, deben de haber ejercicios para poder elevar la conciencia, deben haber trabajos que uno pueda hacer para hacer transmutaciones. Deben haber esas cosas, ¿cómo sea? Porque uno lo puede enunciar, pero bueno, no sé, no hay un libro de las transmutaciones, no hay un libro de cómo ir haciendo esas cosas. Yo no es que sea ansiosa, que lo soy, pero digo, por eso yo decía, para trabajar. Por eso yo decía que leer únicamente no nos lleva a ningún lado. No, yo de acuerdo completamente. La cabeza ya está, ya fue. Pero por eso, claro, exactamente, ya no le cabe nada más. La intuición, ¿cómo se trabaja la intuición? Yo creo... Pero Lilian, el título del libro que nosotros tenemos se llama Alumnado de 24 horas. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo? 24 horas. Reconocerte en un estado... Claro, es un alumnado de 24 horas en el sentido de que no es un esfuerzo de 24 horas, es vencerse a sí mismo durante las 24 horas, bueno, hay que dormir también, durante las horas en las cuales el yo predomina sobre mi voluntad real. Yo tengo una voluntad real, por darle un título, y tengo pequeños deseos que conspiran contra esa voluntad. El trabajo de alguien que quiere trascenderse implica un proceso minuto a minuto. Yo creo que una vez les conté que, por ejemplo, en la escuela de Gurdjieff, cuando vos ingresás, que es una escuela de cultivo de la personalidad, que es educere y educare, las dos cosas. Pero ellos, de alguna manera, durante el primer año, o te hacen barrer una alfombra durante un año para que tu humildad aflore, ¿no? O te dicen, bueno, mire, trate de percibir si usted es consciente de usted todo el día. Y como nosotros sospechamos que usted ni ninguno de nosotros somos conscientes de nosotros mismos todo el día, haga un ejercicio como vos decís. Y creo que lo conté, cada vez que se levanta de la silla, recuerde que se levanta de la silla. Y cada vez que pasa por debajo del vano de una puerta, recuerde que pasa por debajo de una puerta. Trate de hacer eso todos los días de su vida en adelante. Después dice, bueno, no, haga una cosa, hágalo una semana y cuénteme cómo le va. Y en la semana tenés poco para contar, solamente frustraciones de que te lo propusiste todas las mañanas y te lo recordaste recién a la noche que te lo recordaste.
Entonces ahí empezás a percibir que no sos dueña de vos en muy pocos momentos de tu vida de vigilia. Ese es el ejercicio que hay que hacer. El primero de todos, estar presente de mí mismo, ¿no? Y en cada acción que hago, tratar de construir al costado, no dentro mío, al costado mío, un observador imparcial que mira lo que hace Guillermo con el resto de la gente pero que es imparcial. Y al ser imparcial es cruel, pero no es cruel, es imparcial. Y dice, todo el día hiciste la misma cosa. Tu ego, agarraste la bandera del ego y en algún momento la declinabas, en otras no. Sos un yoísta en esto, en esto, en esto. Y bueno, alguien te tiene que decir, porque si te lo dice otra persona, le decís, no, vos estás equivocada, no me estás mirando. Estás mirando mi campo de respiración a través de tu campo de respiración, y como tu campo de respiración está teñido, empieza toda la, casi digo una barbaridad, empieza toda la zaraza, ¿no? Pero conmigo mismo, saber que hay algo, un observador que me dice, no es por ahí. Y no me dices por ahí, cuando es por ahí, porque yo lo sé, no necesita decírmelo, solamente me dice no es no es por ahí. Y uno de los reflexiones que está en la parte de abajo es esa famosa reflexión, bueno, la van a leer, ¿no? El anhelo de trabajar en mí y de vencerme a mí mismo tiene que venir de la constatación de que soy medio flan y que me propongo cosas que no... Y como dice Gurdjieff, no somos una entidad, somos 25 personalidades y el que se sienta en el sillón y pacta, después se levanta y viene otra personalidad dentro de nuestra personalidad que no está dispuesto a cumplir el pacto del que se fue. Tenemos tantas facetas en nosotros que ni siquiera podemos cumplir lo que nos proponemos, porque el que lo propuso estaba en un estado de tranquilidad, había almorzado, se había tomado un buen vino, la vida le festejaba, y el que tiene que cumplir lo que propuso, lo que pactó el otro, está complicado. El ejercicio es nosotros, todo el tiempo, todo el tiempo. Es agotador. Y lo más agotador es que a medida que vas avanzando, aparecen nuevas pruebas, que son más difíciles que la anterior, pero ese es el proceso. Y de repente descubrís que hay cosas que dejan de importar porque no tienen tamaño. ¿Viste? Es fantástica esa frase que dice, una frase New Age. A ver cómo dice, el tamaño de las personas se mide por el tamaño de lo que los conmueve, de lo que los enoja. Llega un momento que tiene que haber algo de mucho tamaño en la vida para que te conmueva, a fuerza de no conmoverte más con las pequeñeces de nuestra vida. Y no conmoverte es alcanzar un grado de conciencia. Y ese grado de conciencia es una herramienta, y es un resultado y es una herramienta. Yo no creo que se pueda alcanzar. Nadie puede ganar una batalla por mí, ¿no? No se puede alcanzar un estado de ser sin un gran precio por eso. El problema es que parece ser de que en esta realidad material yo no conozco otra manera. Porque todo lo que me regalan es regalado, no es adquirido. Eso sí, debe haber procesos de educare
en donde alguien pueda hacer una meditación, tenga la fortaleza espiritual de pasar atravesando la esfera reflectora y alcance estados de campos donde hay un mensaje de pureza que no llega al planeta porque la esfera reflectora lo Claro, anula. es lo que te iba a decir. Recuerden que los procesos iniciáticos han cambiado y uno de los procesos iniciáticos de hace, qué sé yo, 3, 4 mil años eran hacer un proceso de interiorización para desdoblar el cuerpo etérico en una parte y el cuerpo astral y poder ir a las esferas del planeta donde vivían los hierofantes de la luz. Pero los hierofantes de la luz no pudieron vivir más en la polución espiritual que construimos nosotros con nuestro egocentrismo, que no está ni bien ni mal. Pero entonces ese proceso iniciático no se pudo utilizar más porque no había nadie que te hiciera algún proceso inductivo, hablemos de corazón a corazón, de astral a astral, ¿no? Y no se dio más ese sistema. Y entonces los griegos dijeron, bueno, vamos a cambiar el proceso de iniciación, vamos a utilizar el de cultivo de la personalidad. Entonces eran unos ascetas terribles, pero después el ego tomaba y decía, qué bien, qué cultivado que estoy. Y tampoco funcionó más. Y hace 2000 años, la fuerza encarnada en Jesús el Cristo trajo, que es el tercer proceso de iniciación, que es la permuta de personalidad, que es la construcción de una fase en vos que sea lo mejor de vos. En la terminología Rosacruz hablamos de un alma nueva, un campo magnético de otra calidad que te rodea, además del campo magnético que te rodea permanentemente. Y el proceso iniciático nosotros entendemos que es ese, es construir una fase lo hemos hablado muchas veces, una fase en nosotros que, que pueda quedar a salvo, para empezar, de mí mismo, y segundo, de todo lo que me sucede en forma automática. Lo que nos sucede en forma automática, somos máquinas que le suceden cosas. Y quizá si construyo esa herramienta que es un cuerpo de mayor pureza que el que tengo, que lo llamamos quinto cuerpo, y que está, en vez de nutrirse del cuerpo mental y del éter del cuerpo mental, se nutre del quinto éter. Hemos tenido charlas respecto a una charla completa al quinto éter, que le damos esos nombres, ¿no? Porque no. Y entonces, cuando me toque la partida, voy a tener un pequeñísimo cuerpo embrionario que va a poder interpretar lo que sucede donde se manifiesta el quinto éter. Y entonces voy a ser ayudado como los seres humanos ayudamos a los bebés cuando nacen acá, que no podrían vivir en el planeta si no tuviera una madre ocupándose de ellos y un padre y los médicos. Es decir, no pasa acá esto. Las cosas se replican en todos los planos. Este es el proceso que nosotros entendemos que es el más lúcido. Pero para eso nos sirve la mente, nos sirven los deseos, todo conspira en contra. Yo tengo que vivir con mi mente, con mi cerebro que me hace volar, me hace asociar ideas en base a lo que escucho, en base a la personalidad de la persona que me lo dice, en base a la historia que tengo con ella. Todo ruido, que yo soy un pobre receptor de todo eso, pero en algún momento tengo que construir algo de otra calidad. Y quizá ni lo tengo construido, pero como sé que existe, me esfuerzo por eso. Y si algo me dice
parece que tenés algo construido, dudo también. No sea que me la crea. Y acto seguido me vuelvo a dormir. Es un esfuerzo permanente, pero yo estoy en lo personal persuadido que gano eternidad. Mutuo tiempo por eternidad. Si no desaparezco. Que tampoco está mal. Pero, Desaparezco para siempre, como dice, ¿quién dice eso? Ah, no, José Mota en TikTok dice para siempre. Desaparezco. Bueno, yo sé que estoy cerca, pero quiero pelearla, qué sé yo. Estoy convencido de que hay una posibilidad de trascendencia y que tengo que hacer un esfuerzo en ese sentido. y No acá a la no manera que tenemos estoy muchas ganas de acostumbrado. volver. Acá no tenemos muchas ganas de volver tampoco. Ya está. Sí, no Creo sé que si volveré, no sé si volveré en suficiente, ¿no? conciencia. Vos sabés que uno no vuelve en conciencia porque toma un sorbo de olvido. Y más vale que tome un sorbo de olvido, si no nace y se suicida al otro día, ¿no? Porque se acuerda de sus últimos 1200 años y dice otra vez, no. Imagínense si nos acordáramos de todas nuestras encarnaciones, no querríamos nacer. Porque ahora no nos queremos ir, pero estando en otro lado no querríamos nacer, quizá. Entonces, el plan, que es inteligente, genera un sorbo de olvido para esa encarnación. Pero cuando me muero y paso al otro plano, desapareció ese sorbo de olvido y recuerdo todo. No sé cómo será. Pero para cada encarnación te es retirada tu recuerdo. Lo único que te dejan es el pre-recuerdo. Todas estas son ideas muy personales. Nadie tiene que tomarla muy en cuenta. Acá, como dijimos antes, son aproximaciones a todo esto, ¿no? Y nosotros hay cosas, nosotros no queremos ser testimoniales, ¿no? ¿Peor recuerdo? ¿Te dejan solo el peor recuerdo? ¿Eso No, dijiste? el pre-recuerdo. Ah, perdón, casi me agarra un ataque, digo, qué horror. No, no, no. Lo que quiero decirte es que si alguien en la escuela de la Rosacruz alcanza algo que cree, nunca lo va a contar, ¿no? Porque el que sabe no habla y el que habla no sabe. No se puede contar, nada se puede contar. Pero si alguien está 30 años en algún lado, nosotros estamos cerca de los 30, o somos muy tontos o hay algo para trabajar. Puede ser que seamos muy tontos. Eh, bueno, pensemos, chicos, son las 21 casi. Las 21. Con los que están en lectura nos volvemos a ver mañana. Otra vez para darle a la... Bueno, Bueno, un chicos, abrazo, chicos. un abrazo. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los, fue muy especial, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao, chicas.